Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mil bendiciones para todos. Sean bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, pues quiero enseñarles exactamente un método paso a paso para que puedan disfrutar del nuevo servidor global de Dragon's Dogma Online. Entonces, en esta guía que voy a hacer full y completa, punto por punto, pues vas a poder aprender cómo descargar, instalar, cómo iniciar sesión, cómo poder conectarte al servidor y todo lo que necesitas saber para probar este gran título. Así que bueno, acompáñame que voy a irles enseñando paso a paso. Quiero dejarles claro también que en la descripción de este video voy a poner todos los enlaces que vas a necesitar, tanto para que consigas los archivos como para que vayas al Discord de la propia comunidad y pues puedas, si prefieres bajarlo de los enlaces que ellos tienen, pues bueno, muy bien, pero el proceso será el mismo. Igual yo voy a estar sacando lo que es la guía de ellos, que está en inglés, pero bueno, quería hacer algo ya en español explicado punto por punto. Así que bueno, vamos a comenzar, amigos. Ya que estamos aquí, pues quiero decirte que lo primero que vas a necesitar es descargar el propio juego, ¿ok? El propio juego. Entonces, para eso, vamos a dirigirnos aquí vamos a dirigirnos aquí a lo que es el navegador y, o si no, pues si tienes el Discord instalado en tu equipo, vamos a abrir y te voy a dejar el enlace allí en la descripción para que te puedas unir al Discord de esta gente, ¿ok? Entonces, dale clic a ese enlace, te va a llevar será la invitación para llegar al server y le das que te quieres unir y todo. Una vez hecho esto, vas a ver la pantalla como la muestro a continuación. Estamos aquí, estamos en el Discord de Dragon's Dogma Online, en lo que es el Discord oficial. Esto está pues con un montón de canales. Aquí en esta primera parte puedes ver lo que es las diferentes cosas o anuncios relacionados con el servidor. Está un foro que se divide en varias cosas. Pero bueno, no es lo que vamos a ver hoy, vamos a ir directo a la parte que nos compete. Quiero decirte también que si bajas aquí en los diferentes canales, en esta parte, la que dice chatting, hay diferentes idiomas, ¿ok? Que puedes ingresar, la gente que habla ruso, por ejemplo, que habla portugués, francés, y también está el que habla en español, amigos. Así que bueno, cualquier duda, cualquier cosa la puedes consultar allí. Hay mucha gente que está presta a poder responder las dudas de todos. Aunque sí debo decir que he visto que todo el que pregunta por cómo instalar el juego, lo que hacen es que lo mandan a este canal, al canal que dice cliente y descarga, la guía del cliente y descarga. Solo te dicen eso, ¿ok? Pero bueno, es obvio que esta gente se cansa un poco de repetir lo mismo una y otra vez. Así que para eso estamos aquí y yo te voy a decir exactamente qué es lo que necesitas saber. Cuando entras, vas a encontrarte con esto, que son los últimos mensajes que hay en este canal. Entonces aquí te habla, lo primero que vas a ver es que te habla de un archivo ROM RAR, que bueno, está en versión torrent y aquí hay una serie de enlaces para descargar este archivo ROM RAR, ¿ok? Hay mucha gente que se confunde y suele preguntar que si es que necesita descargar el ROM RAR o no, pero bueno, yo te digo aquí directamente que no descargues este archivo. Este archivo pesa 29 y tanto gigas y en teoría son prácticamente los archivos principales del juego, pero no es el que tienes que descargar, porque este es una versión un poquito más antigua a lo que tengo entendido de los archivos en sí. Déjame abrirte para que veas, por ejemplo, esta que sería la opción de más fácil de bajar del ROM-RAR. Aquí ves que tiene 29.8 gigas y bueno, ahí tiene un sinfín de descargas y esto. Pero no lo descargues, ¿ok? No descargues este archivo, es lo último que está. Lo que vas a hacer es irte al principio, al primer post de todos, ¿ok? Aquí donde dice está por este tipo y bueno, aquí te dice más o menos que algunas instrucciones y lo que tienes que descargar es este archivo, ¿ok? Aquí mismo te lo dice, primero descarga los archivos principales del juego. Hay tres opciones para descargar, bueno, cuatro en realidad, porque también está la versión de torrent que yo no te la recomiendo, sino que puedes probar diferentes. Ok, primero, la primera que te voy a enseñar estos enlaces.
Yo te los voy a dejar en la descripción del video, de este video, pero también te voy a dejar enlace al servidor, así que si gustas, si quieres venir y usar los enlaces que te presentan aquí, pues perfecto. El primer enlace este de acá te lleva a Google Drive y está los archivos por partes, ¿ok? Está dividido en, serían como 11 archivos por ahí, pero yo ese no lo recomiendo mucho. Luego tenemos este archivo que es también de Google Drive, que es un solo archivo de 35 gigas que puedes también descargar. Y está por último la opción de un fichier que es de 37.76 gigas, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cuál descargué yo? Yo me descargué esta, que es la de Google Drive, pero cualquiera de estas de aquí vale. Son los mismos archivos y a la final es lo mismo, ¿ok? Que necesitas, pues, realmente tener. Puedes elegir la que tú quieras, la que prefieras. Yo descargué esta y ese sería el primer paso, descargar los archivos principales del juego. Entonces, bueno, ya visto esto, voy a cerrar estas páginas y me voy a ir aquí donde tengo la carpeta donde yo lo descargué. Esto puedes ponerlo en cualquier carpeta que tú quieras. En mi caso, yo tengo dos discos duros. Tengo mi disco principal que es un M2, que lo tengo para el sistema operativo, algunos programas y también allí tengo lo que es el juego de World of Warcraft, ¿ok? Que es el que más juego. Lo tengo en ese disco, pero tengo otro disco aparte que es para archivos y cosas. Y allí tengo instalados varios juegos diversos, entre ellos pues este, que es un disco de toda la vida, el disco mecánico de toda la vida, ¿ok? Entonces, bueno, puedes ponerlo ahí si quieres, no vas a tener ningún problema con eso. Entonces, bueno, ya que tengas el archivo descargado, te vas a tener este de aquí, que es un archivo RAR, y es la última versión que hubo disponible del juego del 2019, la última versión que estuvo disponible para descargar. Como ves, en mi caso, aquí me dice el tamaño, son 36 gigas más o menos, 35.1 me dice acá, y lo que vamos a proceder es a extraerlo. Para extraerlo, yo te recomiendo que instales uno de estos dos programas. Puede ser el programa de WinRAR, que también te lo estaré dejando el enlace en la descripción, o el programa de 7zip, ¿ok? El programa de 7zip es un programa gratuito que hay para poder descargarlo. Yo te voy a dejar los enlaces para que puedas descargarlo si es que no los tienes. Pero si tienes cualquiera de esos dos programas, es necesario que los uses. O sea, no extraigas con la función de extraer que trae el propio Windows. No lo hagas. Sino que instala uno de estos programas, ya sea WinRAR o 7zip. Yo tengo 7zip, así que le doy aquí clic derecho y me voy donde dice 7 zip, ¿ok? Y entonces aquí me da varias opciones y yo elijo la que es, puedes elegir la que es extraer aquí o puedes elegir la que es extraer a, que te va a crear otra carpeta. Yo en este caso voy a darle extraer aquí y bueno, esto sí te digo que va a tardar un poquito, ¿ok? Va a demorar porque ya sabes que es un archivo súper grande de más de 30 gigas y que en su interior contiene múltiples archivos, muchos archivos que son los que vas a necesitar para todo esto. Entonces, yo aquí voy a ponerle pausa al video y pues continuamos cuando haya terminado de extraer, ¿ok? Porque esto le va a tomar, ya te digo, le va a tomar un buen rato. Primero aquí está como analizando un poco el archivo y ya cuando empiece a extraer pues va a tomar un ratito, ¿ok? Así que bueno, ve a tomar un café, ve a hacer cualquier otra cosa. Mientras tanto, termina esto, aquí ves que ya empezó y bueno, va a empezar a extraer y tal. Aquí me dice más o menos el tiempo que demora. Esto va a ser un rato. Así que bueno, vamos a poner pausa y cuando haya terminado, pues volvemos a dar comienzo a la grabación, ¿ok? Bueno, ya vemos aquí que está terminando, está por terminar. Ya su trabajo me tomó un tiempo. Me tomó prácticamente 15 minutos, ¿ok? En descomprimirme todo y bueno, me deja esta carpeta que se llama Dragon's Dogma Online .7 zip. Me lo pone así. ¿Por qué? Pues no tengo idea. Pero me lo pone de esa manera, ¿ok? Entonces, si entras a esta carpeta, pues ves que aquí están todos los archivos ya ordenados y tal.
¿Qué sucede, amigos? Voy a echar para atrás para dejarlo aquí. Quédate con esto, es la ubicación donde tenemos, donde hemos descomprimido y tal. Y entonces aquí en el server nos dicen, después de haber descargado, que tenemos que descargar dos archivos más que vienen aparte. ¿Cuáles serían estos archivos? Vamos a bajar un poco al punto 3 que marca aquí el punto 3 y nos vamos a descargar este archivo que ves aquí, dándole clic aquí a la flecha donde dice descargar ddo launcher.ini, ¿ok? Cuando tú le des aquí es probable que el navegador no te lo descargue y te diga que es una descarga no verificada. Simplemente dale clic aquí a la flecha esta y entonces le das descargar archivo no verificado. Luego nos vamos acá y le damos clic aquí al siguiente archivo que es este, ddo perdón, guión bajo launcher.exe. Y le das aquí a la flecha que dice descargar, ¿ok? Entonces, bueno, yo estos archivos ya los he descargado, los dos, y los tengo aquí. ¿Dónde van estos archivos? Vamos a seleccionarlos y le damos aquí donde dice copiar o le puedes dar clic derecho copiar como tú quieras o control C después de seleccionado. Entonces nos vamos aquí, volvemos aquí a la otra carpeta que teníamos, que es esta que ves, donde teníamos el RAR y donde habíamos descomprimido. Y en la carpeta nueva que nos creó, que fue donde descomprimió los archivos, damos un clic dentro y le damos pegar, ¿ok? Aquí me dice que ya existen estos archivos dentro de la carpeta y nos da la opción de omitir los archivos o reemplazarlos. En este caso vamos a seleccionar reemplazar el archivo en el destino. Esto es muy rápido y ya reemplazó estos dos archivos, ¿ok? Entonces, bueno, en teoría ya con esto tenemos el juego, ya podríamos incluso entrar si así lo quisiéramos y tal, pero todavía hay algunos pasos que quiero enseñarles porque si entras ahora te vas a encontrar con que el juego va a estar completamente en japonés. Entonces eso pues no es muy conveniente que digamos, ¿no? Entonces bueno, en los pasos que voy a mostrarles a continuación, les explico lo siguiente que hay que hacer para poder hacer esto adecuadamente. Volvemos aquí donde estábamos a la guía que ellos te dan de lo que es la descarga e instalación y vamos a bajar. Entonces aquí cuando bajamos, aquí hay una serie de pasos, amigos, pero, nosotros vamos a irnos aquí a este otro pozo, ¿ok? Porque aquí, obviamente, sí hay unos pasos, te dan, digamos, el nombre del server y esto que, bueno, esto a tenerlo en cuenta por si de repente no te llega a salir. Ya les explicaré esto luego, que cuando abramos la parte para registrarnos, donde tenemos que ponerle. Entonces, de momento quedamos aquí, bajamos estos dos archivos y nos olvidamos por el momento de esto. Por el momento nos olvidamos de esto y vamos a bajar hasta donde veas este de aquí que dice esto es opcional porque los archivos base tienen ya una traducción, ¿no? Más o menos, pero esto que vamos a hacer es para aplicarle el parche en inglés y vamos a hacer algunas configuraciones especiales. Entonces, bueno, voy a mostrarles eso a continuación. Bien, entonces ya que estamos aquí, vamos a ver lo que son las instrucciones. Olvídate de momento de esto que está aquí arriba y vamos a pasar directamente aquí a la parte que dice instrucciones. En el paso número 1, él nos pide pues ir a este enlace y descargar un archivo, ¿ok? El enlace en cuestión sería, yo lo tengo aquí abierto, sería este, cuando entras te aparece así y luego le das clic aquí donde dice Assets y te vas a descargar la versión correspondiente a tu sistema operativo. En mi caso, pues es Windows y sería este, ¿no? El Windows x64 porque mi sistema operativo es de 64 bits. Si tienes Windows de 32 bits sería este, de que dice x86. También lo hay para Linux y para, creo que esto es de Mac, creo. Bueno, le das clic aquí, yo le di clic aquí y me descargó el archivo. Entonces, bueno, lo tenemos aquí. El archivo en cuestión que me descargó este y pues hay que proceder a descomprimirlo, ¿no? Hay que seguir las instrucciones que él me dice. Yo lo que tengo es 7 zip, así que le doy a extraer aquí.
Y cuando termine le doy cerrar. Aquí me extrajo otro archivo porque este tiene como doble compresión. Pienso que se trata de eso. Le volvemos a dar al archivo que acaba de sacar y le volvemos a dar extraer aquí. Y ahora sí me crea una carpeta que se llama Publish, ¿ok? Esta carpeta es la que vamos a necesitar. Según las instrucciones que dan aquí, después de descargar este archivo, tenemos que abrir la carpeta y buscar otra carpeta que está en su interior que se llama Server. Hay que copiarla y pegarla en un folder que se llama NativePC. Vamos a hacer eso precisamente ahora. Abrimos Publish, abrimos esta otra carpeta que está dentro y aquí está la carpeta que dice Server. Le damos un clic, copiamos, ¿ok? Nos vamos acá donde tenemos nuestra carpeta con todos los archivos y dentro de ella está NativePC. Voy a sacarte acá afuera para que recuerdes. Este era el archivo RAR que habíamos descargado que contiene los archivos del juego. En el paso anterior lo habíamos descomprimido y nos creó esta carpeta Dragon's Dogma Online.7 zip. A mí me la creó así. Entonces ya aquí habíamos colocado en esta parte de aquí dos archivos que era el launcher y habíamos puesto este de que es .ini, lo habíamos puesto en el paso anterior. Y ahora el archivo que teníamos acá, que la carpeta server la habíamos copiado, la copiamos y abrimos la carpeta que dice native pc, ¿ok? Aquí una vez abierto le damos pegar aquí en esta parte y ya tenemos una carpeta dentro que se llama server. Ese sería el paso siguiente. Entonces vamos a seguir viendo qué nos dice. En el paso 3 me dice que tengo que descargar algo más, ¿no? Es un comando que dice aquí que hay que descargar y simplemente le damos clic aquí y él nos baja hasta esta parte para indicarnos que este es el comando que tenemos que descargar. Le damos clic aquí en descargar, ¿ok? Le damos clic aquí y ya lo buscamos allí en la carpeta donde nos ha caído. Entonces, bueno, le damos aquí y lo descargamos. Vamos a seguir viendo exactamente cómo nos dice. Hay que apegarse completamente a esto. Me dice que descarguemos esto y lo pongamos dentro de la carpeta del juego, la que dice Native PC. Lo tenemos que poner ahí. Entonces, yo lo tengo aquí. Este es el archivo que es un comando que me descargó. Lo selecciono, le doy copiar o como ustedes prefieran, ¿no? Clic derecho copiar, como ustedes prefieran. Volvemos aquí, recuerda, a la carpeta del juego. ¿Dónde está esta carpeta? Estaba aquí en esto donde lo teníamos, habíamos descomprimido, ya se los dije, y dentro estaban los archivos principales y aquí está Native PC. Entonces hay que poner ese archivo aquí, ¿ok? Le ponemos aquí, lo pegamos, o directamente le damos aquí pegar y aquí nos aparece ya el archivo. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer en el paso 4? Muy bien, entonces ya que hayamos hecho estos pasos anteriores, vamos a pasar al paso 4. Nos dice que tomemos un archivo y nos da un enlace, ¿ok? Entonces, bueno, le damos clic aquí. Ya yo lo tengo abierto. En la parte de acá es un archivo que pesa poquito, pesa 23.1 MB. Y entonces vamos a irnos aquí a un lado, tiene varias opciones. Y tiene la opción de esta de aquí que es como una flecha hacia abajo que dice descargar el raw file, ¿ok? Le damos un clic allí. Ya yo lo tengo descargado. Como lo ves aquí, este es el archivo. Vamos a seleccionarlo, le damos copiar donde lo hayamos descargado y vamos a ver dónde nos dice que tenemos que ponerlo, ¿ok? Tenemos que ir a Native PC, Server, Files y Client, dice aquí. Entonces volvemos a donde tenemos los archivos del juego. Ya estábamos en la carpeta de Native PC. Ahora abrimos la carpeta Server que la habíamos pegado. Recuerda que en uno de los pasos anteriores la habíamos pegado, doble clic. Abrimos dentro de ella la carpeta Files y el último carpeta que tenemos que abrir es la carpeta Client, según los pasos que nos había dado acá, ¿no? Recuerda, aquí me dice exactamente la ruta y es la que estamos siguiendo. Ahora bien, aquí hay un archivo que se llama igual al que acabamos de descargar. Vamos a tener que reemplazarlo. Le damos pegar y me dice eso, que puedo reemplazar el archivo de destino, en el destino. Le doy que sí. Y como puedes ver es muy rápido ya que pesa muy poco y ya me acaba de reemplazar el archivo. Entonces vamos a ver qué más me dice. Ya eso lo cumplimos. Vamos al paso 5. Me dice que vuelva a la carpeta Native PC, ¿ok? Native PC y que arrastre el folder llamado ROM o la carpeta ROM
sobre lo que descargamos aquí en el paso 3, ¿no? Vamos a volver aquí, retrocedemos, puedes darle clic aquí directamente a Native PC y me dice que arrastre la carpeta ROM que está aquí. Vamos a arrastrarla sobre este comando, que fue el que descargamos en uno de los pasos anteriores y que habíamos pegado aquí en esta carpeta. Quiero aclararte que esto va a ir parcheando lo que es el juego. Lo arrastro, lo suelto y me dice que no se puede obtener acceso, no sé qué, y bueno, yo le doy ejecutar, ¿ok? ¿Qué va a hacer esto? Pues va a tomar y va a empezar a parchear prácticamente el juego y bueno, hay algunas líneas que van a salir en rojo, pero esto es normal ya que la traducción no es completa y pues le faltan algunas cosas todavía y es normal que esto pase, ¿ok? Entonces, bueno, quiero aclararte que esto va a tomar un buen rato también, te va a demorar, así que yo lo que voy a hacer nuevamente, vamos a ponerle pausa al video hasta que esto haya acabado completamente de hacer este proceso, ¿no? Y de parchear todos los archivos que contiene. Así que bueno, ponemos pausa y sigo cuando haya terminado. Bueno amigos, entonces ya cuando ha terminado después de un buen rato, a mí me tomó como unos 7 minutos por ahí, que hiciera todo, parcheara todo y entonces bueno, ya te dice aquí que el programa ha terminado y pues te da las rutas, ¿no? De lo que estuvo haciendo. Entonces ya con esto, esta ventana la puedes cerrar. Ya con esto hemos hecho todo, gente. Ya con esto hemos hecho todo. Este era el paso 5. Y bueno, aquí lo que él dice en el paso 6 es que puedes añadirle lo que son, si vas a jugar con mando, puedes añadirle lo que es como una interfaz gráfica que te muestre los botones del mando. Eso está para descargar aquí, pero ahorita no voy a entrar en eso. Si realmente quieres que hable sobre esto, pues me dices y yo te agrego los enlaces, ¿no? Que tienen ahí, pero como la mayoría de la gente juega con teclado y mouse, pues bueno, si vas a usarlo, aunque realmente esto no afecta tampoco demasiado, porque la cantidad de botones que hay aquí no es mucha, pero bueno, está la opción de que puedes ponerle, aquí mismo los tienen en esto, creo que es en la parte de foro, creo. Tendría que buscarlo luego, ¿ok? A mí me dieron el enlace no está aquí, pero tendría que buscarlo. Está para que te salgan los botoncitos de acuerdo al mando que usas. Si usas un mando de Xbox o si usas un mando de PlayStation 4. Eso sería, digamos, el paso 6. Y el paso 7 que lo pone aquí simbólicamente es que ya has terminado. Ya con esto tienes el juego instalado y tienes el parche al inglés aplicado, ¿ok? Ya con esto no hay ningún problema. Y pues bueno, ya hemos terminado y voy a pasar a enseñarles lo que sigue. Aquí están lo que son los archivos. Si uno sigue bajando, aquí te vas a encontrar con este post de aquí, del señor Goldie, ¿ok? Que le dicen Didrox. Este post que pareciera que es el último post que tú puedes creer que es lo más nuevo, lo más actualizado, es el que yo les decía al principio que contiene el archivo ronrar. Esto no lo descargues, no es necesario, aparte de que creo que es una versión un poco más desactualizada. Así que olvídate de esto, ya hemos terminado y pues voy a pasar a mostrarles lo que es lo que sigue, ¿ok? Ya estando aquí, si echamos para atrás donde está, recuerda que aquí estábamos en la carpeta Native PC. Si echamos para atrás donde están los archivos principales, puedes ver que tenemos este de aquí, que es uno de los archivos que habíamos descargado, que dice DDO-launcher exe. Este archivo de aquí lo habíamos descargado creo que en el paso de acá, para ver. En el paso de acá arriba, ¿no? Era en el paso de acá arriba, que nos habíamos descargado este DDO Launcher INI y DDO Launcher exe. Creo que es este de aquí, déjame ver y lo confirmo. Es este de aquí, DDO Launcher exe. Entonces le damos doble clic a este archivo para que nos abra en teoría el juego. Aquí me dice esto que protegió el PC y eso. Le damos a más información y le damos a ejecutar de todos modos, ¿ok? Le decimos que sí. Y esto lo que nos va a hacer es que nos va a abrir, digamos, el cliente de este servidor. Gente, el cliente de este servidor. ¿Qué sucede? Que aquí tú puedes ver que esto igual, pues, si no estás registrado,
Simplemente aquí como ves que está ya yo estoy registrado, me dice loguearse, pero si no estás registrado, tienes primero que ver una cosa, ¿ok? Tienes que ver el server IP y el DLIP. Si esto no te aparece automáticamente la dirección que es ddon.org en ambos, si no te aparece, si estos campos te aparecieran en blanco, simplemente mira aquí, en esta parte de aquí. Esta parte de aquí él nos da el IP del servidor, que es ddon.org, y el DLIP, que es ddon.org. Y te da el server port y el DL port, ¿ok? Eso si aquí no te aparece ya automáticamente estos campos completados. Te lo digo porque el post está aquí mismo. Aquí están las cosas. Si no te aparece, bueno, te puedes conectar de esta manera. No hay ningún problema. Si no estás registrado, que es obvio, ¿no? Te vienes aquí al botón, al lado del botón que dice loguearse, está registrar. Y aquí simplemente creas un código que va a ser tu número ID, digamos, que puede ser una mezcla entre números y letras. Lo creas aquí, creas una contraseña y pones un email. Yo te recomiendo que uses un email que no sea tu email principal, que no sea tu correo principal, sino un correo que tengas por ahí, o créate un correo nuevo solo para jugar a este juego nada más, que no sea un correo que uses en otro lado, ¿ok? Porque igual esto no se sabe si el día de mañana este servidor pues es atacado por hackers o algo y se llevan información de tu cuenta. Usa un password también que no tengas en ninguna otra cuenta, un password nuevo, invéntatelo y le das, cuando hayas terminado, le das a registrar. Y ya con esto anotas tus datos por ahí en un bloc de notas o en algo para que no se te olvide, o en papel o en lo que tengas. Y ya con eso pues puedes ponerlo aquí en esta parte de acá. Aquí donde dice recordarme, también puedes marcarle esta casilla y ya automáticamente lo único que tienes que hacer es darle loguearse, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a hacerlo para que veas más o menos, aunque esto no estoy captando el sonido, pues igual se va a ver ahí. Entonces le damos a loguearnos. Ya yo esto lo tengo ya con mis datos y vamos a esperar un momento hasta que nos cargue lo que es el juego, ¿ok? Entonces, bueno, aquí estás viendo, ya está cargando. Vamos a esperar que esto entre. Al principio siempre hace esto, chequeando los archivos. Y luego, pues aquí yo presiono el botón B del mando para que estas pantallas se las pase rápido, porque si no, te demora un poquito ahí en pasarse. Entonces, le damos aquí en iniciar juego. No tiene sonido ahorita, pero es que no le tengo activado el sonido del escritorio. Solo tengo el micro, ¿ok? Así que bueno, en tu caso sí va, estas partes van a tener sonido. Y bueno, ya aquí entramos, ahí ves que tengo mi personaje y que podemos crear otro. En tu caso esto te va a salir en blanco y simplemente vas a tener que crearlo. A partir de aquí ya es solo gameplay y cualquier duda que tengas que te vaya surgiendo, si eres nuevo, si nunca has probado el juego, a medida que pues vayas jugando y esto pues recuerda que para las dudas, recuerda que aquí en el servidor de Discord, que te lo voy a dejar ahí, ya te lo dije, pues simplemente bajas y aquí en la parte de chatting te vienes aquí a donde dice español. Das clic allí, allí puedes hacer cualquier pregunta. La gente es muy paciente y pues muy buena onda y te van a responder. Si yo sé la respuesta y veo tu pregunta, también te voy a responder. Yo siempre por ahí estoy dando vueltas para ver si hay gente pues que tiene dudas y esto, pues, aunque hay gente que está más metida en esto, tiene las notificaciones hasta en la sopa y les sale apenas alguien escribe y bueno, corren a responder. Así que bueno amigos, ese sería el video de hoy para que puedas tener la guía completa paso por paso. Espero que no me haya dejado nada, traté de ser lo más detallado posible y de hacer las cosas con ustedes a la vez que las iba explicando. Así que bueno, eso sería el video de hoy amigos, espero que les sirva, espero que les haya gustado, déjame tu comentario si de repente tienes alguna duda, yo los respondo todos. Y bueno, me gustaría que le des una oportunidad al título, ¿vale? Hay gente ya
que está del idioma español, que está jugando. Hay gente también de inglés, hay brasileños, hay de todos lados, hay hasta de Rusia aquí en el juego. Así que un saludo amigos, diviértanse, pues pásenla bien. Cualquier duda los leo y hasta la próxima. Mil bendiciones para todos, gente.